Voy a ceder la palabra a Marisa Culebras, que es nuestra vicepresidenta, que va a aperturar este acto. Hola, buenas tardes. Agradeceros que estéis aquí, el esfuerzo y demás. Dos cositas antes de hacer más agradecimientos. Una, que por favor los móviles los pongáis en silencio o los apaguéis o lo que creáis oportuno. Y la otra, que dada la idiosincrasia de este acto y sabiendo que hay mucho dolor en todos nosotros, creo, que los casos particulares los dejemos un poquito aparte, ¿vale? Que vamos a hablar de la problemática y en general. Así que por favor, los casos particulares, si queréis, podéis contribuir dándonos vuestro caso, vuestros papeles, pero en esta ocasión vamos a hablar en general. Bien, empiezo con los agradecimientos a la Asociación Española de Artistas y Escritores por haber hecho la excepción de abrir sus instalaciones expresamente para hacer posible la celebración de este acto. A Chefi Corredoira, gracias a su tarea de difusión informativa a través de su grupo de Facebook, 500.000 firmas contra las denuncias falsas, y su TL, Mereces Saberlo, ha conseguido crear una corriente de opinión y reflexión diferente a lo que los organismos oficiales y medios de comunicación han invisibilizado desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004. A Gabriel Araujo, por su voluntariedad y colaboración con esta asociación siempre que se lo hemos solicitado. A Jesús Muñoz y a su web www.malostratospalsos.com por su incansable labor de ayuda a hombres y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o denuncias falsas por violencia de género. A José Luis Ariego, por su labor divulgativa a través de los libros, publicaciones en prensas, conferencias y congresos de custodia compartida y violencia intrafamiliar, colaborando asimismo con multitud de instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, siempre con el claro objetivo de defender por encima de todo una idea: a papás felices y niños felices. A Manuel Esbert, colaboración y aportación de los diferentes medios para que este acto haya sido posible. A María Antonia Lladó, tarea de difusión del evento en medios de comunicación. A Tomás Aceituno, rápida reacción y presentación del tráiler película Culpables. A todo el equipo directivo de GENMAC. Quiero dar las gracias especialmente a Carmen Serrano, escritora y guionista, que no ha cesado en su empeño en mostrar a la sociedad el grave daño que se está haciendo a los niños en nuestro país. Y cómo no, a todos ustedes, ya que sin su presencia e interés no hubiera sido posible esta charla. Gracias a todas las asociaciones presentes y ausentes que luchan a diario para que los niños puedan crecer en un entorno sano en el que ambos progenitores son necesarios. Y qué mejor manera de regenerar nuestra democracia que transmitiendo a la infancia valores tales como la libertad, la igualdad, la fraternidad y la búsqueda de la felicidad a través de las herramientas tales como la custodia compartida y una ley igualitaria de prevención de todo tipo de violencia. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Díez Almodóvar y soy secretaria de la Asociación GENMAC. ¿Quién es? Si no soy Carlos. ¿Quién es GENMAC? GENMAC es una asociación de víctimas contra la ley de violencia de género sin ánimo de lucro y que nace en 2010 fruto de la lógica inquietud que produjo la Ley Integral de Violencia de Género. Más concretamente, como se temía desde el principio, por los resultados de su aplicación, que como mínimo podemos calificar como un atentado al sentido común. Son precisamente los efectos de esta ley y la aplicación de la misma por las instituciones lo que mueve a un grupo de personas a alzar la voz contra tanto sinsentido. Una ley que nace para proteger y que sin embargo ya en su dictado lleva una gran desprotección, haciendo patente una desigualdad jurídica entre personas por razón única y exclusivamente de su sexo.
Lamentablemente, la instrumentalización de la ley y una aplicación diabólica de la misma, que muy lejos de proteger la integridad de las mujeres, objetivo para el que se supone que fue creada, está haciendo un daño irreparable a cientos de personas, hombres, mujeres y, lo que es peor, a los más débiles, a los niños. Pues bien, GEMAD, en su búsqueda de soluciones a este despropósito, nace con un objetivo muy claro: sumarse a la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres y extender esta lucha a todo tipo de violencia que se produzca en el ámbito familiar, sin discriminación por su origen ni por la forma en la que la misma se ejerza. Contra la violencia definida en toda la extensión de su palabra, porque violencia no es solo agredir física o verbalmente. Violencia es también dejar a niños huérfanos de papá en vida, o a abuelos huérfanos de nietos, sin más razón que la de no ser la parte femenina de una pareja. En esa lucha, GEMAD ha venido elaborando varios informes. Hoy presentamos el informe 2014, un informe que pretende abordar de manera sensiblemente distinta a como lo hacen las instituciones este problema, porque lo hace de una forma amplia, completa, real, sin maquillajes ni ocultación de datos, ni de hechos, y con ello, con la valentía que supone rebatir la intolerable ocultación de la verdad que nos atrevemos a decir guarda una estrecha y directa relación con la ideología de género y el negocio que tras de ella se esconde. Un informe que aborda este terrible mal de nuestra sociedad, como es la violencia en el seno de la familia, con una visión completa y real, sin la cual es imposible abordar con éxito las soluciones de este problema. Un informe que quiere aportar soluciones desde esta visión global, soluciones jurídicas y sociales, y que sobre todo pretende convocar a todos los agentes que intervienen en el desarrollo de esta ley y en su aplicación para que, ante la imposibilidad de reparar el daño que ya se ha causado y que es mucho, evite que se siga produciendo impunemente. Para presentarles este informe tenemos esta tarde con nosotros a don José Luis Sariego Morillo, abogado de familia, mediador, operador en la gestión pacífica y colaborativa de conflictos de familias y letrado asesor de GEMAD. A doña María Antonia Carrasco Luengo, presidenta y el alma de GEMAD, a doña María Jesús Fernández Pinilla, tesorera de GEMAD, y a don José María Arroyo, secretario de GEMAD, que nos ayudará en la exposición de las diferentes gráficas. Ellos nos van a hacer una presentación del informe muy detallada y podrán poner a todos ustedes en el conocimiento de una realidad que, aunque suponemos por qué, desconocemos esos motivos por los que nos oculta a la sociedad. A continuación, don Tomás Aceituno nos va a presentar como director el tráiler de la película Culpables, una película que aborda por primera vez el tema de las denuncias instrumentales para evitar la custodia compartida, también la alienación parental. En definitiva, aborda la mala praxis de la Ley Orgánica 1/2004 llamada Ley Integral de Violencia de Género. Finalizaremos el acto con un coloquio, una charla en la que esperamos puedan ustedes exponernos sus inquietudes y cualquier otra cuestión que con este tema pueda suscitar y que quieran que sea aclarado por nuestros ponentes. Sin más, les voy a dejar con don José Luis Arriero. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Tengo aquí el puntero. Buenas tardes, estoy un poco nervioso, pero sobre todo por el tiempo, porque creo que se nos ha ido un pelín de tiempo y tenemos bastante tiempo para adelante. Este informe que os vamos a presentar de forma muy resumida es un informe en el cual hemos tenido la oportunidad, GEMAD y varias personas que colaboran con GEMAD a lo largo de todo el territorio nacional, hemos tenido la oportunidad de llevarlo a distintas instituciones, tanto políticas como instituciones judiciales, hemos estado también en el Consejo General del Poder Judicial, lo hemos entregado a bastantes partidos políticos, lo hemos hecho llegar a partidos políticos y a la gente que legalmente se supone que pueden hacer cambiar las cosas. Y les puedo decir que hasta ahora la respuesta ha sido
bastante triste, sobre todo por aquellas personas que pueden tomar decisiones ahora en nuestro país. Aunque sabemos que quizás es muy difícil cambiar la situación que hay actualmente, porque claro, ¿quién se va a oponer o quién va a poner en tela de juicio una ley que supuestamente se vendió a toda la ciudadanía como que era una ley que iba a salvar la vida de las mujeres? Nosotros empezamos este estudio con una pequeña reflexión, una tarde hablando en Valencia con un compañero psicólogo, Julio Ronchal, que muchos de vosotros conocéis, y hablábamos del efecto de la iatrogenia. Los efectos iatrogénicos que tienen los medicamentos. Es un concepto, no sé qué pasa, que me oigo con él. Sí, ¿Se oye? está acoplando, ¿no? ¿Para atrás? Ahora. ¿Se oye bien? ¿Mejor? El efecto, el doctor Alberto Vico, hace muchos años, estableció que el efecto electrogénico es aquel efecto que cuando un médico intenta curar mediante algún tipo de tratamiento a un enfermo, resulta que puede curar esa enfermedad, pero está produciendo otro tipo de enfermedades de tipo secundario. Ahora se le llama efecto secundario. Todo el mundo sabe perfectamente lo que es el concepto iatrogénico, en que queremos explicar. Asimismo, también nos hemos basado en un artículo y un estudio que ha hecho un colaborador nuestro de la plataforma europea de padres divorciados, de don Robert Wilson, que ha sido asesor del gobierno británico, donde nos hablaba del Estado fallido, ¿no? Nosotros nos quejamos en este informe de que el Estado en Occidente, sobre todo en nuestro país, en España, está fallándole a la gente. No solo le está fallando en el aspecto que nosotros venimos aquí a criticar, que es la lucha contra la violencia intrafamiliar y sus raíces, y acabar con sus raíces, o por lo menos intentar evitarla y prevenirla, sino que nos está fallando en todos los órdenes de la vida. Y eso, todos los estudios de sociología y de psicología evolutiva nos dicen que cuando el Estado falla, cuando nos fallan las estructuras básicas del Estado de los ciudadanos, surgen movimientos de tipo muy radical, con ideas muy radicales que dan lugar luego a enfrentamientos graves de tipo social. No solo de tipo social, sino político, y lo estamos viviendo ya día a día. Lo estamos viendo, por ejemplo, como yo digo, las dos Españas que se están conformando en nuestro país, o las dos Cataluñas, que existen una serie de conflictos que están precisamente provocados por los efectos iatrogénicos de unas leyes que supuestamente iban a ayudar a resolver conflictos a los ciudadanos, y lo que han hecho ha sido provocar muchos más conflictos de los que trataban de evitar. Pasamos en primer lugar a ver los efectos iatrogénicos de nuestro informe, de una forma muy resumida. El primer efecto iatrogénico nos estamos refiriendo a la aplicación de la Ley de Violencia sobre la Mujer, Ley Orgánica 1/2004. Nuestra opinión es que ha habido un aumento del número de asesinatos en el ámbito familiar. Eso se está ocultando, pero es cierto. Ha aumentado el número de asesinatos, de crímenes dentro del ámbito familiar. Y se ha sostenido el número de mujeres. Es decir, si se aprueba una ley en el 2004, ¿os acordáis del efecto Ana Orantes? ¿Alguien ha oído hablar del efecto Ana Orantes? Con motivo del asesinato de Ana Orantes en la ciudad de Granada, en el año 2002, es cuando surge una alarma social y los políticos miopes de este país pues deciden, vamos a resolver este tema con una ley y sin pensar incluso las consecuencias que van a tener en el futuro. Y supuestamente para salvar a mujeres como Ana Orantes. Y curiosamente no han conseguido poner a ninguna mujer a salvo. Esta ley en los últimos 10 años no ha conseguido poner a ninguna de las mujeres que han muerto, que han sido muchas. Pero también han aumentado, como consecuencia de la perversión de esta ley, han aumentado el número de niños y niñas víctimas dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar, y también ha aumentado el número de hombres y personas también, personas necesitadas o dependientes, psicodependientes y fisicodependientes dentro de los ámbitos familiares. El segundo punto que tenemos del efecto iatrogénico es el aumento espectacular de los costes públicos relacionados con el ámbito policial. El Ministerio del Interior ha sufrido una gran subida presupuestaria, también el ámbito judicial, porque se crearon juzgados y se crearon un montón de infraestructuras nuevas a nivel asistencial, sanitario, que no justifica para nada, todo ese gasto no ha justificado para nada, no ha conseguido salvar a una mujer. No ha habido ninguna justificación. Luego nadie ha dado explicaciones, no hemos gastado tanto dinero para obtener un resultado, pero si el resultado ha sido cero, ¿quién es el responsable de todos esos recursos públicos? La estimación que yo hice y que presenté como tesis y que pregunté en la Unión Europea en febrero del año 2010
tuve la oportunidad de preguntar en la Comisión Europea, pregunté, oiga, en España suman 22.000 millones de euros el dinero que se ha destinado a esto. ¿Ustedes saben dónde han ido? Todavía estoy esperando una respuesta. Quiero recordaros que eso equivale a la mitad del rescate. 22.000 millones de euros. Y no sabemos dónde han ido. Mi tesis, que es una tesis y una pregunta, es que yo opinaba que eso era una fuente de financiación irregular de los partidos políticos como consecuencia de la desaparición de los fondos estructurales en el año 2003. Los partidos políticos se quedaron sin fuente de financiación irregular y se tuvieron que inventar la ley de violencia de género para obtener fondos a través de fondos europeos, a través de otros tipos de programas como son DAFNE, IRIS, y eso lo podéis comprobar en las páginas web de la Comunidad Europea. Seguimos. Otro efecto iatrogénico es la preocupante ocultación del altísimo nivel de denuncias instrumentales que colapsan los servicios públicos en detrimento de las verdaderas víctimas. Hablando en plata, preocupante preocupación de las denuncias falsas. Ojo, las denuncias falsas no existen, salvo cuando me acusan a mí como cargo político. Es curioso, ¿no? La presunción de culpabilidad no existe en este país, salvo que a mí me acusen de ser un corrupto como cargo político. O corrupta, porque ya vamos a hablar políticamente como miembro y miembro, pues también hay muchas políticas corruptas. Cuarto, el aumento espectacular del número de detenciones ilegales llevadas a cabo por las fuerzas de cuerpo y seguridad del Estado, a sabiendas por parte de los dirigentes políticos, según los datos que hemos facilitado las autoridades europeas pertinentes. Es decir, sabemos, y eso lo va a decir antes, luego lo va a decir Carlos, vamos a poder acreditar que del 1,5 millones de denuncias tramitadas, prácticamente casi todos han sido detenidos. Se detienen sí o sí. Hay que detener sí o sí, independientemente de que hayan pruebas o de que la denuncia sea creíble. Otro efecto iatrogénico, y estoy yendo muy rápido porque tenemos muchísima información que daros. Preocupante reacción de las instituciones en negarse a estudiar las raíces de la violencia intrafamiliar, dedicando casi todos los recursos públicos solo a tratar los síntomas. Es decir, es tan miope la visión, bueno, no es tan miope, porque si pensamos, ¿cómo narices? ¿Qué narices pasó al Partido Socialista y al Partido Popular y a todos los partidos que aprobaron esta ley? Es que dijeron, oye, que se lo vendieron en la mesa del Congreso, allí del secretillo, oye, que se nos han acabado los fondos estructurales, se tienen que ir a Rumanía, Bulgaria, los países que se acaban de incorporar a la Unión Europea, y resulta que necesitamos pactar la Junta de Financiación de los partidos. Por eso todos los partidos votaron a favor de la ley /1/2004. Y lo que están haciendo, porque nadie puede comprender por qué se han dedicado tantísimos millones de euros, miles de millones de euros, solo a darle una aspirina a este problema, en vez de estudiar por qué le duele la cabeza a la sociedad con este problema. A esto me refiero en cuanto al efecto de la herramienta. No se han preocupado de estudiar las raíces de este problema, solamente a poner una aspirina, a poner un parche. Es muy fácil culpabilizar al machismo de todo, a los hombres de todo. El propio artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 dice que todos los hombres que estamos aquí, todos los hombres que están dentro del territorio nacional, sean españoles o sean extranjeros inmigrantes, todos por el hecho de tener un cromosoma distinto somos culpables de la violencia hacia la mujer. Seguimos. Sexto, más preocupante es aún la falta de voluntad de perseguir las denuncias instrumentales, colaborando las instituciones en la comisión de dichos delitos, porque yo entiendo que cada vez que un juez, cada vez que un fiscal, cada vez que no persigue una denuncia falsa, está cometiendo un delito de prevaricación. Cada vez que un policía, un guardia civil o que un mozo de escuadra o un SAINA ve que comprueba que es una denuncia instrumental y no hace una diligencia diciendo esta denuncia es instrumental o falsa o es una simulación de delito, está cometiendo un delito. Cada vez que un médico o una médica levanta un parte de lesiones diciendo, asegurando en un parte de lesiones por escrito, el agresor se llama fulanito de tal, pero usted cómo puede saber que el agresor se llama fulanito de tal, está cometiendo también un delito. Cada vez que un centro de la mujer municipal, cada vez que un despacho de abogados está aconsejando denunciar sin pruebas, están cometiendo delitos. Y nadie hace nada, salvo que te toque, a ti muy de cerca o a un familiar tuyo.
La ocultación también del alto nivel de desempleo entre los profesionales. Esto sí que ha dolido, esto les duele mucho a los colegios de abogados y a los colegios de psicólogos. La cantidad de paro que hay, realmente no podía hacer una idea de la cantidad de desempleo que hay dentro de la profesión de la abogacía y de la psicología también. Pero ¿qué ocurre? Se les está tapando la boca a esa gran bolsa de abogados pobres y psicólogos pobres, se les está pagando a través de la ley de violencia de género, a través de los oficios. ¿No habéis dado cuenta que cada vez que hay una denuncia automáticamente aparece en un abogado oficio? En Madrid cada día hay 56 abogados pobres que están solo para cobrar los 200 euros que van a cobrar por la guardia para temas de violencia de género. Y necesitan ese dinero para llegar al final de mes. ¿Cómo le vamos a decir a los colegios de abogados que quiten este negocio? ¿Qué van a hacer con tanto paro? Con tanto despacho de abogados cerrados. El octavo es la preocupante indefensión de miles de ciudadanos a los que no se le está aplicando la presunción de inocencia en nuestro país. Y no lo decimos nosotros, lo dijo Viviane Reding en abril de este año. Viviane Reding, la comisaria de justicia, era la comisaria de justicia hasta hace poco de la Comunidad Europea. Y también se les está negando el habeas corpus, y tampoco lo decimos nosotros, el Tribunal Constitucional ha dicho, ya lo ha dicho este año, incluso ha dicho que es que se están vulnerando el derecho de habeas corpus. Es que hay cientos y cientos de casos que nosotros tenemos conocimiento donde una persona pide el habeas corpus y se les está denegando sistemáticamente, pero ojo, no por la policía, se les está denegando por los jueces, son los jueces los que lo están denegando. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde, imaginar hoy es sábado a las 6 menos cuarto de la tarde. Yo estoy seguro que en España hay ahora mismo más de 5 hombres pidiendo un habeas corpus. Lo he tenido en una comisaría de policía. Ahora mismo. Y el juez, ¿vosotros creéis que los jueces de guardia hasta ahora están en el lugar de guardia? Pero quieren pasar a mañana, al juez de mañana, y lo deniegan sistemáticamente. Pero bueno, entonces ¿para qué tenemos? Es como decir, en la Constitución española existe el derecho a la vida, el derecho a la libertad. ¿Para qué vamos a hablar del derecho a la vida y del derecho a la libertad? Si no nos aplican el derecho, la habeas corpus es un derecho tan importante como el derecho a la vida, como el derecho a la presunción de inocencia, como el derecho a la igualdad. Es un derecho fundamental, es un derecho humano reconocido en el título primero de la Constitución. Y son todos iguales e importantes. Y esto significa que si un hombre dice, por favor no me mates, tú me puedes matar, no tengo derecho a la vida, no tengo derecho a la presunción de inocencia. Sí, la tenemos el derecho a la presunción de inocencia. Y todo esto se va a llevar a Europa. Seguimos. La preocupante miopía de las instituciones que no quieren ver que casi el 80% de las mujeres asesinadas estaban involucradas en un proceso de separación y divorcio. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Andaluz, el Instituto Vasco de la Mujer, María Jesús Izquierdo. Y esto a María Jesús Izquierdo yo ya se lo escuché en el año 99. Es decir, esto no es de ahora. Desde hace muchísimos años sabemos que esto es así. Que cuando llega el conflicto de la separación o el divorcio es una situación de alto riesgo, no solo para las mujeres, también para los hombres y los niños. Y que el resto de los casos existían problemas de tipo psicoafectivo. El Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con la que yo tuve la suerte de colaborar unos años, se hacen unos estudios todos los años para saber el tipo de perfil que tiene la persona agresora. Y resulta que nos dan unas estadísticas impresionantes, que más de la mitad de las personas que detienen o que resultan condenados, no que detienen, que resultan condenados por un delito supuestamente de violencia sobre la mujer, tienen problemas psicoafectivos, adicciones, psicodependencia, y nunca se está aplicando, incluso problemas de salud mental, y no se está explicando eso. Décimo, la nula capacidad de las instituciones para poner a salvo la vida de al menos una de las personas que han sido asesinadas, una de las mujeres que han sido asesinadas estos 10 años. Han sido incapaces. Y así se lo hemos dicho a los representantes de los ministerios. Les da igual. Necesitan, como yo digo muchas veces, y esto es un poco provocador, lo que voy a decir es que creo que tanto el Partido Popular como el PSOE, la gente, los partidos que tienen posibilidad de gobernar este país, manejar el cotarro, necesitan que hayan 60 mujeres muertas al año. Es que lo necesitan para justificar todo esto. El 11. El efecto más perverso logrado hasta ahora ha sido la indiferencia social, y es lo que están logrando, la indiferencia social ante este tipo de problemas. Todo el mundo sabemos que existen denuncias falsas, menos los políticos, siempre te lo dicen.
Mucha gente sabe que existen discusiones de pareja, en familias y amigos, pero ello no extraña que sea un delito. No puede ser un delito, como decía nuestra amiga María Sanaúja, la magistrada de Barcelona, que fue multada por decir esto. No puede ser que en España haya hombres en la cárcel porque le dijeran a su pareja en una discusión: te vas a enterar. ¿Qué? Vas a prisión si le dices eso a tu mujer. Segundo, el olvido a crear una real y eficaz herramienta educativa a fin de que quien necesite ayuda la pueda pedir. Porque el problema es que no tenemos ninguna herramienta para ofrecer realmente ayuda a la gente, porque como solo nos estamos dedicando a resolver el conflicto cuando ya está judicializado y ya está estigmatizado el tío como al maltratador, ella automáticamente está patologizada como una víctima. Resulta que ya no podemos usar ningún tipo de herramienta para ayudar de una forma eficaz a esas personas, salvo que sea para mantener el negocio. Preocupante ceguera de las instituciones ante el archiconocido efecto Werther. ¿Sabéis lo que es el efecto Werther? El efecto Werther es cuando Goethe publicó esta novela en Europa, y resulta que es una novela que sabéis que va de una persona que sufre un dolor de amores y se suicida, y resulta que en cuanto esa novela fue publicada por toda Europa se empezaron a producir suicidios. Entonces en las facultades de periodismo desde hace muchos años se enseña que no se puede hablar de suicidio en los medios de comunicación. No se puede hablar de suicidio porque alguna persona que lea el periódico, el País, el Mundo, la ABC, cualquiera, La Razón o La Vanguardia, si lee un suicidio, a esa persona que está deprimida y tal, automáticamente tiene a imitar dicho comportamiento. Bueno, pues a pesar, yo ya recuerdo, en el año 2005 yo avisé de que esto podía pasar, el efecto Werther, les importa un bledo. Y siguen utilizando este asunto en los periódicos. Y decimos cuarto, la ocultación por parte de las instituciones. Esto es un dato muy curioso, y muy poca gente ha pensado en él. Del desconocimiento de que se han perdido aproximadamente unos 500.000 puestos de trabajo como consecuencia de la aplicación de la ley de violencia de género. No tenéis que olvidar, por ejemplo, que un policía, un guardia civil, tampoco están a salvo ellos. Si son varones, claro, y heterosexuales, no están a salvo de esta ley. A ellos les quitan el arma y hay suspensión de empleo y sueldo, pero es que a cualquier funcionario que es condenado, cualquier funcionario que es condenado por un delito, aunque sea una bofetada a su mujer o un empujón, o simplemente haberle agarrado para que su pareja no le pegase, eso está condenado también, a agarrar. Tú tienes que dejar que te peguen y te tiren por el balcón, porque como la agarres estás cometiendo un delito. Para defenderte. Si eres funcionario, automáticamente te quedas sin ser funcionario. Es una de las causas por las que se está expulsando a los funcionarios en este país. Pero no un funcionario. Yo me pongo en el pellejo, por ejemplo, de imaginaros cualquier persona, un empleado de banca o un profesor de un colegio privado o un chico que trabaja en una gasolinera. ¿Qué jefe va a soportar que un trabajador suyo le esté diciendo cada 3 días que tiene que ir al juzgado? El justificante que lleva es que es a un juzgado de violencia sobre la mujer. Por lo pronto ya el estigma que se le pone a ese hombre de que es un maltratador. Automáticamente ese hombre, el empleador va a buscar un sustituto, no le interesa. Primero, porque está faltando el trabajo, porque está obligado a darle el permiso laboral, porque es una orden judicial que tiene que ir a declarar, que haya esta diligencia, que sea otra denuncia, que sea no sé qué. Pero lo segundo es que tengo un maltratador trabajando en mi empresa, porque es presuntamente culpable. Bueno, pues yo me voy a quedar aquí, voy a dar paso ya. Estos son los efectos iatrogénicos. Vamos a pasar ahora, creo que a las propuestas que nosotros hemos estado haciendo las instituciones para intentar ayudar a resolver todos estos temas. Gracias. Buenas tardes. Y tenemos un artículo magnífico en el Código Civil, José Luis, corrígeme, el 92.7, que dice que si hay una de las partes inmersas en un procedimiento penal que no ha lugar a la custodia compartida. Es decir, que echa la ley, echa la trampa, pero a base de dinero. Es decir, aquí no hay custodia compartida porque se hizo muy bien una ley de violencia de género y se incluyó de una manera muy sabia a principios del año 2005 este articulito para que no evitar la custodia compartida en definitiva.
Nosotros empezamos a ver, pues nos iniciamos por las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional. Empezamos desde abajo, empezamos a hablar con ellos, a explicarles lo que estaba pasando. Nos centramos mucho en las detenciones, en la forma en que se estaban produciendo las detenciones. Nos estudiamos bien todas las instrucciones que hay, las que más debería conocer tanto Policía Nacional como Guardia Civil, y por la experiencia lamento decirse que aquí hay muchos guardias civiles y policías nacionales. Lamento decir que pocos se las conocen, la instrucción la 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad y la instrucción y la norma técnica 1/2008 emitida por el director adjunto operativo de Guardia Civil en el año 2008. En estas tanto instrucciones como norma técnica queda muy claro cómo hay que actuar, cómo debe actuar Policía Nacional y Guardia Civil. Pero no sabemos por qué oscuro motivo, bueno, incluimos y tenemos alguna prueba que otra vez van a ser, que una cosa es lo que está escrito, es decir, una cosa es cómo se debe proceder y otra cosa es cómo se ha estado procediendo en todos estos años. Y en todos estos años, tanto Policía Nacional como Guardia Civil como Policía Municipal han procedido a detener por si acaso. Y tenemos constancia de que se han introducido en las academias de formación y de nueva incorporación de tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional ciertas asociaciones de mujeres, ellas hacen llamar feministas, pero yo las llamo empristas, porque el feminismo no tiene nada que ver con el tipo de actitudes y el tipo de la manera de actuar de estas personas, de estas mujeres. Ellas se atrevieron a decirles a estas personas de nueva incorporación, agentes de nueva incorporación, que había que detener por si acaso. Y yo, y aquí me voy a dirigir a Policía Nacional, a Guardia Civil, a los que están aquí, como vasca que soy, les voy a decir que por qué no hicieron eso en la época de ETA, por ejemplo. ¿Por qué no los detenían por si acaso? Y hasta ahora he visto a los más altos dirigentes de la Secretaría de Estado de Seguridad y todos han bajado los ojos, han bajado la cara y ninguno me ha contestado. Y yo intuyo que es porque esos etarras que eran detenidos tenían unos abogados, estaban muy bien organizados. Llegaba el abogado y decía: fuera, que estáis procediendo a una detención ilegal. Y sin embargo, en todos estos años se ha procedido a detener a un montón de hombres que no tenían ese magnífico abogado, que no sabían qué es lo que les estaba pasando en su vida, que solamente con la palabra de su exmujer, porque estaban en una situación de conflicto, de separación, ella levantó el teléfono, llamó a la policía y él se fue detenido. Y ahí empezó su calvario. Con la detención, el calabozo, llega el juez, o conformas o te va a caer una más gorda, y bueno, creo que ya os sabéis todos el procedimiento, cómo funciona esto. Todo esto se lo hemos estado planteando, ya os digo, empezamos por asociaciones de policía, de Guardia Civil, sindicatos de Policía Nacional, Secretaría de Estado de Seguridad, Observatorio de Violencia sobre la Mujer con la presidenta y los diferentes ministerios. Y hasta ahora hay muy buenas palabras y muy poquitos cambios. Sí es cierto que está empezando a haber cambios. Está empezando a verlos en las comisarías. Guardia Civil lo hace bastante mejor, desgraciadamente, lo siento por la policía. La Guardia Civil, quizá porque están en zonas rurales, conocen mejor los casos, están mucho más cerca de la gente, del ciudadano, y entonces pues no proceden a detener tan a la ligera como lo hace Policía Nacional. Bueno. Después de esta pequeña introducción que os he hecho, hemos hecho esta serie de propuestas debido a las instituciones con las que hemos ido tratando. En principio reclamamos la reconversión de la Ley Orgánica 1/2004 en una ley de violencia intrafamiliar que proteja de manera igualitaria a todos los miembros de la familia, incluyendo a heterosexuales, homosexuales y transexuales. Aquí o todos
por ninguno. Que las penas sean iguales para todos los ciudadanos, sea cual sea su sexo u orientación sexual. No puede ser que, por ejemplo, en el mundo homosexual, femenino o masculino, haya tanta o incluso más violencia, especialmente en el masculino, que en el heterosexual. Y sin embargo, a estas personas sí se les está empezando a detener. Y tenemos afectados homosexuales, afectadas homosexuales. Sí se está el protocolo, ese supuesto protocolo de actuación, que yo me lo he leído y no pone en ningún sitio que haya que detener por si acaso. También me he leído la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el 91-2006, perdón, la 2/1986, y tampoco pone que haya que detener por si acaso. Hay que encontrar indicios, multi-indicios, y sí queda muy claro en la 5/2008, en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad. Tampoco lo pone, pero también se están empezando a detener a personas de orientación sexual homosexual. Pero sin embargo, cuando llegan al juez, eso no es violencia de género, eso es violencia doméstica. Él me ha metido una paliza que me ha reventado, el otro se ha intentado defender. Estamos hablando de palabras mayores, no estamos hablando de las condenas ni de los actos de violencia que se producen en el mundo heterosexual. Y sin embargo, esas personas pasan a un juicio de faltas sin expresión. Y aquí no ha pasado nada. Entonces, no es justo que en un país donde hay personas del sexo que sea y de la orientación sexual que sea, que se les trate con un rasero completamente diferente, con unas leyes y una aplicación de las leyes totalmente diferente y a todos los niveles. Eso no tiene ningún sentido. Y por cierto, solamente ocurre en España, porque en estos 4 años que llevo trabajando en la asociación, trabajando muy duro, me he cansado de oír que en toda Europa estaba esta ley en funcionamiento. Y hace 2 años me fui a Bruselas. Me fui a una reunión que organizamos con la Plataforma Europea de Padres, en la cual soy miembro, y me decían, ¿pero de qué nos estás hablando, Antonio? Que en España, si una mujer le mete un bofetón a un hombre, tiene un tipo de condena, y si es el hombre el que le mete el bofetón a la mujer, probablemente va a ingresar en prisión. La pena es mayor. Sí, ya, pero ¿en qué país vivís? ¿Habéis salido ya de la dictadura o qué es esto? ¿Esto qué es? No lo entendía nadie. Eso de la discriminación positiva llevada al Código Penal no lo entiende nadie. Ni en España ni fuera de España. Lo que pasa es que en España callamos. Y aquí no pasa nada. Al hilo de lo que estoy contando, hemos reclamado y seguimos reclamando, y no pararemos de reclamar, que se respeten los derechos fundamentales tanto de las denunciantes, que tampoco se respetan, como de los denunciados. Estos últimos en lo que se refiere a la presunción de inocencia y detenciones. Y tenemos aquí pues un largo enunciado de leyes, de protocolos, de instrucciones que se están vulnerando impunemente. Aquí no pasa nada. La Constitución española, los artículos 24.2 y 104, no pasa nada. El protocolo de actuación de junio de 2004, la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 5/2008. Aquí hay un pequeño error. Bueno, esa también está incluida, la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 12/2007, la norma técnica del grado de Guardia Civil 1/2008. Está desarrollada esta norma técnica, se hizo para desarrollar la 5/2008, donde se explica a conciencia cómo tienen que proceder las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y desde luego no se está haciendo así.
El protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia de género, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del 86, Manual de Policía Judicial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, el artículo 14.2, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 6.2. Estas y muchas más leyes se están vulnerando en España, pero aquí no pasa nada. Otro punto que estamos reclamando y que nos ocurre lo mismo, que no nos dan respuesta, de momento no nos han dado respuesta. Que se hagan públicas las cifras de violencia ejercida sobre menores por parte de sus cuidadores, hombres, mujeres o ambos. Las de violencia sobre el hombre ejercida por su pareja o expareja, esposa o exesposa, así como las de violencia entre parejas del mismo sexo. Esto está solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Observatorio de Violencia sobre la Mujer, y estamos a la espera de que nos den una respuesta. En el Observatorio de Violencia sobre la Mujer nos adelantaron que probablemente el año que viene iban a empezar a nutrirse las bases de datos del observatorio e iban a publicar los datos de muertes de niños a manos de sus padres, que ya están, y de las madres, y los datos de muertes de hombres a manos de sus mujeres, parejas o exparejas. Promesa, hasta el año que viene no sabremos si realmente se va a hacer así. Que se informe de cuántas personas, hombres y mujeres, que se han suicidado. Este es otro asunto que nos tiene francamente preocupados, y ya sabéis muchos de vosotros que incluso se nos ha comunicado por Facebook, y han sido de las cosas más tristes que hemos vivido. Yo recuerdo, era una persona de Barcelona que escribió una carta en Facebook para que la viera todo el mundo, la escribió de madrugada y dijo: no puedo más con esta situación. Era una persona que no había sido condenada por violencia de género. Era una persona que, gracias a la rueda que se pone en marcha cuando se pone una denuncia falsa, en este caso, por violencia de género, a este hombre le pasaron una pisonadora por encima, acabó perdiendo trabajo, acabó no teniendo contacto con su hijo, acabó arruinado porque la exmujer, como era una víctima de violencia de género, aunque él hubiera sido absuelto, porque desde el momento en que una mujer pone una denuncia, según normativa de la Comunidad Europea, es víctima, eso quiero que lo sepáis, pues este hombre no pudo más con la presión y con la situación económica, social, laboral a la que se le sometió, y acabó escribiendo una carta en Facebook diciendo que ya no podía con la situación y que cuando nosotros leyéramos por la mañana su muro, ella no estaría entre nosotros. Y efectivamente ya no está. Por esto hemos pedido que se informe de cuántas personas, hombres y mujeres, que se han suicidado entre los años 2005 y 2014 estaban inmersos en un proceso judicial por violencia de género doméstica y o en un proceso relacionado con el derecho de familia. Lo hemos solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad, esto lo voy a repetir constantemente, y bueno, de manera oral, que no escrita, me han comunicado que no me lo van a dar. También hemos pedido que nos comuniquen de las personas que estaban condenadas por violencia de género o en situación de prisión preventiva, condenadas por violencia de género dentro de la cárcel o en situación de prisión preventiva dentro de la cárcel. Hablamos de condenadas por violencia de género, condenadas por haber incumplido una orden de alejamiento, que después han salido absueltas, pero por haber incumplido esa orden de alejamiento ingresan en prisión. Off the record nos están comentando de instituciones penitenciarias que se suicidan muchos. Son personas inocentes que han sido llevadas a prisión. Por haberse pasado 2 metros, 3 metros, 5 metros. Carlos Molero, ¿cuántos metros se pasó? 20 metros. En un pueblo muy pequeñito, donde solamente había un kiosco y él quería comprarle chuches a su niña pequeñita. Se pasó 20 metros
y él acabó suicidándose también, porque no pudo con la prisión. Ordenaron su ingreso en prisión por eso, por irle a comprar chuches a su niño. Tampoco nos han dado esos datos y no nos los van a dar. Que no se condene como delito lo que en otro ámbito sería una falta, lo que estábamos hablando antes, de yo te llamo perro judío, tú me llamas perra judía, y él va a tener una condena por lo penal, va a ingresar o no en prisión dependiendo de la gravedad, pero es que ya es una mera falta y no pasa absolutamente nada aquí. Ella les puede llamar a los hombres de todo. Nosotras las mujeres, podemos decir lo que a usted nos dé la gana, podemos hacer lo que queramos, que no pasa nada. Y aquí sí les voy a contar un caso práctico para que entendamos de qué estamos hablando. Se me dio un caso de un afectado que se puso en contacto con nosotros cuando todavía estaba casado, viviendo con su actual expareja. Él empezó a detectar que la madre estaba haciéndole alienación parental al bebé, un niñito de 2 años escasos. Se puso en contacto con nosotros, vi cómo iban las cosas y le dije, mira, prepárate, me decía que se quería separar, prepárate porque te van a caer por lo menos una denuncia por violencia de género, porque tu mujer no se está teniendo a razones. Y al final hay muy malas, y voy a hablar de malas consejeras, porque es que casi siempre son mujeres, en asociaciones de mujeres, y me da mucha rabia decir esto, pero es que casi siempre son abogadas. Y yo al principio luchaba, ¿verdad, José Luis? Y decía, no puede ser, hay abogados, hay abogadas que recomiendan denuncias falsas. Pues no, la mayoría son mujeres, desgraciadamente, las que recomiendan que se ponga una denuncia instrumental para evitar la búsqueda de privacidad. En el caso de este hombre, le cayó 3 meses preparándose. Obviamente nosotros le recomendamos, le dijimos, ir a la casa de cámaras porque te va a meter una y cortar. No le metió una, le metió 3. Y en la primera, recuerdo que estaba yo de viaje y me llamó la persona afectada y me dijo, Antonia, mi exmujer ya estaban separados, ya se habían separado, le acababa de llegar a ella el aviso de la demanda de divorcio solicitando la custodia compartida. Y esta mujer muy lista le invitó a comer a casa, le dijo, no, vente, el niño necesita verte, tal, vente a comer a casa. Nosotros afortunadamente le recomendamos que fuera grabando y que no fuera solo. Y en un descuido de él se encontró con 6 policías en casa de su mujer. Me llamó por teléfono y me dijo, Antonia, ¿qué hago? Y le digo, ¿estás grabando? Y dice, sí. Pues por favor, dile a la policía que se ponga en contacto con ella, que le digan, díganos en qué momento le ha agredido, porque ella llamó a la policía y dijo que le había agredido. Se vio la grabación y no le había agredido en ningún momento. Estaban en el salón, viendo la televisión, el niño, etcétera. Reacción de la Policía Nacional, esto fue en Madrid, Policía Nacional de Madrid. Y después me fui a la Secretaría de Estado a contarlo y al comisario en cuestión a contárselo. Señora, aquí no le ha agredido nadie. La próxima vez vamos a tener que actuar contra usted. Esto es lo que ocurrió. Me fui a la Secretaría de Estado de Seguridad y le dije al responsable de la base de le dije, mire, y al comisario en cuestión. Le dije, mire, le tengo que confesar algo, que los coches de carreras, los coches estos deportivos me fascinan. Y estoy pensando que me voy a mangar, y le dije en estos términos, me voy a mangar uno, y me voy a pegar una excursión por Madrid magnífica. Total, cuando ustedes vengan a detenerme y a decirme que ha robado un coche, va a decir, señora, no se vaya robando por ahí Ferraris, que la próxima vez la vamos a detener. Es decir, que creo que me puedo robar un Ferrari, pues no va a pasar nada, siempre. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, y lo estoy contando en tono de cosa graciosa, pero de gracia no tiene nada, no tiene ninguna gracia. Que haya personas, en este caso mujeres, que cometan delitos y que la policía se quede de manos caídas, pero sin embargo que haya mujeres que pongan denuncias
y que la policía no se moleste en investigar si son verdaderas o falsas. El otro día cayó una mujer que había puesto una denuncia por violencia de género y no se le puso una orden de alejamiento. Pero es que todos los días muchas mujeres ponen denuncias por violencia de género instrumentales, falsas, de esas que no se quiere hablar, y no pasa nada, absolutamente nada, a ellas. A sus maridos les pasan muchísimas cosas y ninguna de ellas buena. Voy a seguir con la presentación. Que los juzgados de violencia sobre la mujer no sean competentes en temas de familia. Esto también es gravísimo. Cuando la denuncia o condena sea en base al artículo 153 del Código Penal. Empujoncitos, lo que en Francia, en la última conferencia a la que asistimos en Bonn, sobre coparentalidad, vinieron ponentes de todo el mundo. Y la ponente francesa entró a hablar de violencia, de violencia o de conflicto dentro de una separación, y decía que había que diferenciar bien entre conflicto y litigio. Una cosa es el conflicto que se genera en la pareja, que hay que diferenciarlo muchísimo de la parte del litigio, es decir, vamos a presentar una demanda de divorcio para, bueno, solucionar esto de la mejor manera posible. Cuando esta señora acabó su ponencia, vino a verme y me dijo: Antonia, ¿qué es lo que está pasando en España? Porque nos están intentando meter una ley, la nuestra, y no sabemos exactamente de qué va. Y le dije: muy fácil, lo primero que has expuesto, conflicto, litigio. En España directamente tachamos conflicto y lo convertimos en denuncia penal, ley de violencia de género. Se acabó el conflicto. Muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó el conflicto, se acabó el litigio por la custodia compartida. Se acabó todo. El hombre fuera de casa de inmediato. Todavía tenemos, seguramente que estará por aquí, a personas, a una de ellas en concreto, que lleva un año para poder entrar en su casa desde la denuncia por violencia de género, falsa denuncia por violencia de género que recibió. Lleva un año esperando a volver a entrar en su casa para recoger sus enseres personales, léase, cepillo de dientes, su ropa, su colonia, sus cosas, las mínimas. Un año. Y nadie le ha hecho ni caso. Ni juez, ni abogados, ni policía, ni nadie. Porque recibió una denuncia falsa por violencia de género. También hemos solicitado la creación de un sistema similar a la valoración policial de riesgo que garantice la fiabilidad y veracidad de los hechos denunciados y, en el caso de no haber verosimilitud, reflejar claramente en diligencias, una cosa que no se hace, nunca, no me he encontrado con ninguna, la posibilidad de simulación de delito, de manera que Fiscalía deba actuar de oficio contra la falsa denunciante y estafa procesal. Inclusión en diligencias policiales de información al juez competente de antecedentes de posibles denuncias anteriores y su resultado. Esto no lo hemos puesto porque se nos ha ocurrido, lo hemos puesto porque nos lo han solicitado jueces de los juzgados de violencia de género. En otro congreso al que asistí, me encontré con dos juezas en este caso, de juzgados de violencia de género. Me presenté y me dijeron: oiga, una pregunta, ¿y admiten a jueces también afectados por la violencia de género? Porque no podemos más ya con esta situación. Es decir, ellos también se sienten afectados de la ley de violencia de género, hasta los jueces. Sigo con el punto 9. Inclusión en diligencias del informe vecinal, familiar y de posibles antecedentes por alcoholismo, drogadicción o enfermedad mental, según instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 5/2008, y especialmente, y viene muy claramente definido en la norma técnica del DAO de la Guardia Civil 1/2008, para poder adoptar medidas preventivas adecuadas a cada caso.
Esta es la mayor batalla que estoy teniendo, que tuve con los sindicatos y con las asociaciones al principio, que me decían, no, nosotros actuamos según el protocolo. Siempre me dicen, nosotros actuamos según el protocolo. Pero resulta que cuando he llegado arriba del todo, y ustedes, les vuelvo a repetir, aquí hay bastante Guardia Civil, Policía Nacional y municipales, quiero que sepan que cuando hemos llegado arriba nos han dicho, nosotros lo tenemos todo perfectamente escrito. Si ellos no cumplen, no es nuestro problema, es el de ellos. Cuando les hemos dicho que probablemente nos vamos a ir a Europa a presentar una demanda por detenciones ilegales, por el montón de detenciones ilegales que se han producido en este país, que vamos a denunciar la ley y la mala praxis de la misma, a nivel judicial, a nivel policial, a nivel asociacional y todas las pruebas de las que hemos sido capaces de recabar, arriba nos dicen, nosotros hemos escrito las instrucciones pertinentes, si ellos no las cumplen, no es nuestro problema, están escritas, las tienen en la intranet, que las lean. Esto es importante que lo sepan ustedes. También hemos solicitado que en los cuarteles y en las comisarías se proceda a la grabación audiovisual de las denuncias, al igual que se graban los juicios en los juzgados de violencia sobre la mujer. A mí me tocan las soluciones jurídicas e indexadas, que son obviedades. Y empezamos con el establecimiento urgente de la custodia compartida de los hijos, desde el nacimiento de los mismos hasta que un juez resuelva que por situación de peligro hacia un menor aquella no es procedente. Introducción de la custodia compartida en las leyes de derechos de los menores. Esto evitaría muchos sufrimientos. Desde la ley del divorcio en España está en vigor, yo calculo que hay más de 8,5 millones de niños que han sufrido la separación de los padres. Se reían de ellos, los mandaban abajo a comisaría, que pusieran la denuncia abajo, y el cachondeo abajo era espectacular, porque ese hombre iba a denunciar que su mujer le pegaba, que su mujer le había intentado atropellar con el coche, y nos toca ir llamando uno a uno a los SAF para decirles, señores, ¿qué están haciendo ustedes? Yo he entrado en internet y en internet pone SAF, Servicio de Atención a la Familia. ¿Qué pasa? ¿Que las familias son mujeres? ¿Que en las familias no hay ningún hombre? ¿Cómo es esto? Pero va por usted. ¿Sabes cómo se llama el grupo especializado en menores de la Guardia Civil? En MUMES. El MUME, ¿verdad? ¿Y sabes qué significa, no? Mujer y menor. Mujer y menor. Sí. O sea, que con la mujer va el menor y lo nombra cada uno. Continuamos. Lo malo es cuando quien asesina al niño es una mujer. Que es el MUME el que interviene. Entonces, o sea, el que solo sabe de mujeres es el que interviene cuando la asesina es la madre. Sevilla, antes de ayer, bueno, hace 3 días. Miguel, si me permites, vamos a terminar ahora y luego en la parte de coloquio hablamos todos. Otra de las soluciones jurídicas sería prohibir las sentencias de conformidad en los juicios rápidos. Se ha demostrado que generan más conflictos iatrogénicos. Tiene más derecho hoy por hoy un político que cualquier hombre acusado de violencia de género. Hay quien ha visto que haya un juicio, una sentencia de conformidad o un juicio rápido a Griñán, Chávez, Puyol. Vale. Cautelas en medidas civiles en juzgados de familia. Despenalizar las simples peleas, diferenciando claramente lo que es una situación de conflicto de la de violencia, que os lo ha explicado antes Antonia, por la custodia o separación o cualquier otro proceso de ámbito familiar.
Poder poner visitas tuteladas en casos graves para hacer estudio complementario tanto por agresores como por personas que mienten en sus denuncias. Búsqueda de las raíces para poner soluciones preventivas a los casos estudiados y hacer campañas preventivas. Y por último, prohibición absoluta, salvo casos de riesgo alto o extremo, de poder cambiar a los hijos de contexto familiar, ciudad, colegio, médicos, etc. Ahora, José María os explicará unas gráficas que van unidas al informe GERMA 2014. Bastante bien de lo que estamos hablando. Estas son unas gráficas que realizó... Perdón. Esta gráfica la realizó el Centro Reina Sofía, que cerró en el 2011. Este fue su último informe, en el que, en este gráfico en concreto, refleja un ranking de países. O sea, el número que sale aquí es una tasa de feminicidios en Europa. Evidentemente, los casos se han referenciado a la población femenina europea para poder sacar una gráfica congruente. Aquí vemos que el país con la tasa más alta de feminicidios es Estonia, la media con una tasa de 12,42 mujeres asesinadas por millón de mujeres en toda Europa. ¿Vale? 12,42. La media de Europa desde tú por debajo de la media. ¿Vale? La siguiente transparencia es otro estudio también, pero referenciado a la población mundial de mujeres. ¿Vale? El país donde sale la tasa más alta, altísima, es en Iberoamérica, El Salvador, con 129,43 mujeres asesinadas por millón de mujeres. La media está en 19,14 y aquí veis la situación de España, 5,15. Si somos un país machista, evidentemente las causas de muertes no son por el machismo, serán otras. Este gráfico muchos lo habéis visto en Twitter, es de Chelsea, y son datos de violencia doméstica en violeta y de violencia de género. Una evolución desde el 2002 hasta el 2008, las fuentes son del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial. Vemos las líneas que indican las tendencias, cómo la violencia de género se ha ido incrementando desde el 2002 al 2004. Mientras que la violencia doméstica, bueno, pues se incrementa aquí del 2002 al 2003, pero veis que tiene una tendencia que se mantiene constante. Mientras que los datos de violencia de género tienen tendencias alcistas, teniendo en cuenta estos eventos. Aquí, del 2002 al 2003, actúa el Observatorio de Violencia contra la Mujer, y del 2005 al 2006, los juzgados de violencia de género, cuando se instaura la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Veis? Los gráficos de tendencia. Dicen las campañas en los medios de comunicación. Empieza el festival. Aquí este gráfico está desglosado lo que es la violencia doméstica, datos oficiales del 2002 al 2008. Estos son más datos estadísticos donde se refleja pues cómo se sesga la información. Son con datos oficiales. En función de cómo saques los ratios, pues tú puedes vender una cosa o puedes vender otra. Eso el que sabe de estadística sabe muy bien hacerlo. Y esto es un ejemplo de, por ejemplo, aquí, estos son datos de sentencias penales dictadas en los órganos
jurídico especializado en violencia sobre la mujer. Tenemos aquí el total de sentencias. Es un gráfico, unos resultados que están sacados de condenas o absoluciones en función de sentencias, es decir, de gente que ha ido a juicio. Los datos desglosados por juzgado de violencia de mujer, juzgado de lo penal y audiencias provinciales. Suman un total de 328.045. Pues de esas sentencias que se han emitido en los diferentes organismos, el 63,4% son condenatorias. Mientras que la diferencia, los desistimientos y archivos son un 68%, y las absoluciones un 11,60%. O sea que si sumamos entre las sentencias absolutorias y los archivados, ¿vale? Pues suman casi un 79, un 80%. Estos datos, la fuente de estos datos son el Observatorio de la Violencia sobre la Mujer. Datos similares se pueden sacar de fuentes del Ministerio del Interior, de las bases de datos Biogen. Las conclusiones son las mismas. Viene del orden de 80%, del 80% de las violencias, de las denuncias realizadas que se archivan. Aproximadamente un 20% de las denuncias son las que realmente se está condenando. ¿Vale? Y eso suponiendo que las sentencias condenatorias no hayan tenido ningún tinte amañado, me explico, incluido. De estas 207.000 condenas tenemos 78.000 conformidades y bueno, pues nos consta en algunos casos que ha habido coacciones abusivas. En estos dos gráficos, en definitiva, lo que hemos hecho ha sido intentar demostrar lo que os comentaba antes, que el observatorio marca como éxito ese 63%, tomando como variable las las sentencias, y nosotros, sin embargo, hemos añadido aquella columna verde en la siguiente gráfica, esta columna verde donde figuran las absoluciones, desistimientos y archivos, sobreseimientos. Ellos no han querido reflejar esta variable porque entonces se les iban al garete los porcentajes. El negocio. Denuncias tramitadas judicialmente, no sí. Denuncias policiales. Denuncias admitidas a trámite judicialmente. No, es que sí. denuncias policiales hay un porcentaje elevado sí, que no se tramita. Efectivamente, estamos hablando de admitidas a trámite. ¿Están incluidos los acuerdos por conformidad? En las 207.000 sí, están. La mayoría, No es la mayoría, son 78.000 y pico. Tenemos el dato. Ya, desde que dijo José Serrano que había pocas condenas, eso ascendió como la curva. Bueno, seguimos. Aquí tenemos los delitos y faltas influidas por violencia de género en 9 años. Actualizado a fecha de diciembre del 2013, porque los datos que os hemos mostrado antes estaban a 30 de junio del 2012, datos que manipulaba la señora Inmaculada Montalvo. Bueno, pues yo digo, una imagen vale más que 1000 palabras, y los gráficos de estadística pues son a partir del 2006 al 2007, las barras azul son los delitos y faltas no condenadas, y las barras en rojo son delitos y faltas condenadas. Vemos cómo la tendencia, que es un poco de aquí se pueden sacar muchos datos, pero así lo que más canta es la tendencia, cómo las barras rojas se van manteniendo estables y constantes a lo largo del tiempo, mientras que los delitos y faltas no condenadas se disparan. Del 2006 al 2007 pasan del 61% al 80%. Cuando comenzaron las campañas de 016, denuncia, denuncia, denuncia. Ahí tenéis los resultados. ¿Vale? Las fuentes, siempre hay que nombrarlas, son datos del Consejo General del Poder Judicial.